Hermanos, me acuerdo una vez que mi cuñado me invitó a predicar en una campaña en la calle y ahí habíamos colocado una tarima y me invitó, era la primera vez que yo predicaba en la calle, así un público grande. Me invitó a predicar y yo me puse a preparar una prédica y todo. Y en una parte de la predicación apeló a la gente que Dios era Padre, porque así dice la Biblia. Si tú agarras una Biblia con concordancia y busca la palabra Padre y empieza a ver todos los pasajes que hablan en la Biblia que Dios es Padre, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay innumerables palabras confirmando que Dios es Padre. Y esa campaña, yo en una parte del sermón preparé y iba a hablar que Dios es Padre, que queda recibido como hijo, porque la Biblia dice en San Juan 1:12 que a todos aquellos que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces hablaba en el momento de la pena y cuando iba a hablar que Dios era Padre y quiere tenerte como hijo y te quiere hacer lo mejor, yo miré a un lado izquierdo y vi un grupo de cerca de 10 pandilleros con su camisa negra, llena de tatuajes y yo lo miré a un lado y yo estaba prestando atención en la palabra. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, no quiero que hables de eso. Y yo me callé y hablé otra cosa. Cuando llegué después me puse a pensar, ¿por qué Dios no quería que yo hablara en ese momento que Dios era Padre? Porque aquel grupo de pandilleros, cerca de 10 muchachos con polera negra, todo lleno de tatuajes, quizá metido en drogadicción y alcoholismo, si yo le dijera, Dios es Padre, ¿cuál sería la imagen que ellos tuvieran de Dios? Seguramente su padre no era los mejores padres del mundo. Entonces Dios me puso, no hable, aquí no quiero que tú hables que Dios es Padre. Entonces Dios me frenó con esa palabra, porque si yo preguntara a ellos, ¿cómo es tu padre? Quizás iban a decir, mi padre es un borracho, le pega a mi madre, abandonó a mi madre, se fue con otra chola y tantas cosas que hace. ¿Cuál sería la imagen que tuviera de Dios? Por eso en esta canción dice que Él quiere ser como Dios para que sus hijos puedan ser. Entonces, hermano, es muy importante. El pastor Vico me comentaba ahora un porcentaje, un estudio hecho por una empresa muy importante, que sacó que 70% de los hijos que vienen de un matrimonio divorciado terminan divorciándose también. También un estudio que leí que en la área genética, o sea, cuando el padre era adicto al alcoholismo o a drogadicción, el hijo hereda esos genes, y si se junta un hijo de un padre alcohólico con un hijo de un padre no alcohólico, y si los dos se ponen a tomar, o como dicen aquí, a chupar, a emborracharse, dice que ese hijo de padre alcohólico tiene un porcentaje muy fuerte de tornarse viciado también, y que el hijo que no es hijo de padre alcohólico tiene un porcentaje muy bajo de tornarse vicioso al alcohol. También nosotros vemos, la Biblia dice, hay maldición que pasa de padre a hijo hasta la tercera y cuarta generación. Es por eso que nosotros vemos en la Biblia Jesús comentó, y nosotros vemos también la estrategia de Satanás, es derrotar a los padres, a la familia. Dice que cierta vez estaba un predicador andando en un avión, y cuando llegó la hermosa a ofrecerle la comida, él miró y dijo, no, gracias. Cuando ofreció al otro, no, gracias, dijo. Y él dijo, no, gracias, estoy ayunando. El otro a su lado dijo, también estoy ayunando. Y cuando él mira al lado, dice, qué bien, mucho placer, tú también eres cristiano. No soy cristiano, pero si está ayunando no eres cristiano, no, dice. Y ahí dice que ese tipo era un satánico, y ese tipo reveló que hay 3 estrategias muy fuertes de Satanás para toda la tierra. La primera, destruir a los líderes y pastores. La segunda, destruir a las familias. Y la tercera, destruir a los hijos. Porque si destruye a la familia, ya misión cumplida, los hijos van a entrar. ¿Y cómo serán los hijos? Pero ¿por qué lo tiene esa meta? Porque dice, si destruye a la
familia, destruyan los hijos, no va a haber en el futuro ni líderes ni pastores. Nosotros podemos ver naciones de donde salieron un avivamiento tan grande como Alemania, como Inglaterra, que prácticamente Inglaterra ha mandado misioneros a todas partes del mundo. Hoy día es un país que necesita volver a ser evangelizado. ¿Por qué? Porque se quebró, vivieron mucho en la tradición, trataron de pasar el mensaje por tradición y hubo una rebeldía. Yo leí un libro que dice que Inglaterra es el país del mundo, de todo el mundo, más que países africanos, que hay el mayor porcentaje de brujas y brujos reconocidos con teléfono, con lugares donde se reúnen. Una vez cuando fui a Brasilia, en la capital de Brasil, agarré la agenda y fui a buscar en la agenda telefónica, en la página amarilla, donde encontraron una iglesia, y cuando miré, había como 4 o 5 veces más números de teléfono de centros de macumba y de umbanda y de candomblé y de espiritista que de iglesia. Me quedé impresionado. Entonces Satanás lo que él quiere hacer es como dice la Biblia. El Señor Jesús le dice que cuando el ladrón llega a una casa, ¿qué hace el ladrón? Él va a amarrar primero al hijito. Si hay una familia, una casa, está el padre, la madre, y tiene 4 o 5 hijos, ¿el ladrón va primero a llegar y amarrar a su hijito? No, el ladrón primero llega a amarrar a quién, al padre. Y muchas veces yo vi predicadores hablando que el hombre fuerte es Satanás. Y ahí la Biblia dice que viene el ladrón y amarra al hombre fuerte. Y yo vi muchos predicadores refiriéndose a ese pasaje, diciendo que el ladrón es el hombre fuerte. Entonces, ¿quién es el ladrón que entra a la casa? El Satanás, el ladrón, la Biblia dice, vino para robar, matar y destruir. Pero cuando se refiere al hombre fuerte de la casa, se refiere al padre de Satanás. Es por eso que tú ves cuánto la mayoría, yo puedo llegar a decir que 80% de la familia que se convierte, primero, ¿quién se convierte? La mujer. ¿Por qué? Porque Satanás todavía tiene al hombre fuerte amarrado, en vicio, en cosas del mundo. Y después que la mujer se convierte, como pasó con el caso de mi suegro, mi suegra, que estaban por divorciarse, mi suegra conoció al Señor, y después mi suegro conoció al Señor, toda la familia conoció al Señor, su madre conoció al Señor, sus hermanos Robin y Mario, y su nieto, su sobrino, todos son cristianos. Totalmente todos, porque como dice la palabra, tú y tu casa serán salvos. Entró la bendición del Señor y llegó a toda la familia, pero Satanás quiere amarrar al hombre fuerte. Por eso que nosotros como padres siempre tenemos, la Biblia dice que el hombre es sacerdote en su hogar. ¿Qué función tenía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Tenía la función de ofrecer los pecados del pueblo a Dios, tenía la función de traer palabra de Dios, de llevar al pueblo a adorar a Dios. Y nosotros vemos que eso como meta de Satanás, nosotros como padres debemos estar preparados, orando en todo tiempo, como dice la palabra, y cubriendo nuestra casa, protegiendo a nuestros hijos. Y aquí hay algunas dicas que le quiero dar. Pero primeramente decir, Dios es Padre. Miren su Biblia, abra su Biblia en 5. Y como le dije, después le hago un desafío a todos los padres. ¿A quién le gusta tarea? Una buena tarea que no le va a tardar ni media hora. Lea su Biblia y empieza a buscar en una concordancia todos los pasajes que dice que Dios es Padre. Ahí dice 68:5, Padre de huérfano y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Nosotros vemos en Isaías 63, versículo 15.
que dice que Dios mira desde el cielo y contempla desde su santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora y Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. El capítulo 64, versículo 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y resumiendo, para que tú veas como Dios es Padre, la oración que nos enseñó Jesús fue, abra su Biblia en Mateo 6:6, Mateo 6:6, que es la oración del Padre nuestro. Dice así: tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora, ¿a quién? ¿Qué dice ahí? Ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 8 dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Yo puedo ver mis hijos, antes de que él pida, yo sé que él necesita comida, sé que necesita colegio, sé que necesita enseñanza, y la madre más que todo sabe que necesita una ropa nueva, una polera nueva, un pantalón nuevo, y está siempre observando. Dios también sabe lo que necesitamos, y el Señor nos enseña a orar como: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha a nosotros, sea hecha tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y en la Biblia está lleno de pasajes que habla que Dios es Padre. Nosotros vemos también 1 Corintios 6, versículo 14. 1 Corintios 6, versículo 14. 1 Corintios 6, versículo 14. Aquí nosotros vemos, y también habla que Dios es Padre, ¿no? Y aquí dice así, el versículo 17: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Entonces dice: porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros vemos el último pasaje que se refiere, que quiero comentarle, que Dios es como Padre. Abra su Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 12. Y me acuerdo aquí cuando yo tuve mi primer hijo, que fue hace casi 15 años atrás, y había una hermana de la iglesia que era notaria. Entonces le hablé: hermana, quiero hacer el certificado de nacimiento de mi hijo. Ya me dijo: lleve la fotocopia de nacido vivo y lo hacemos. Cuando llego allá le pregunto: mire, ¿qué hay que hacer y tal? Me dice: no, tú tienes que firmar el libro, traer 2 testigos. Y yo le miro y le dije: ¿y su mamá tiene que venir a firmar? No, me dijo. ¿Pero cómo? El padre viene a firmar un libro tan importante para sacar un documento tan importante, el certificado de nacimiento de su hijo, y la madre no tiene que firmar nada. Y él se puso a reír y dijo: Daniel, ¿usted cree que la mamá duda de que su hijo es su hijo? ¿Duda o no duda? No duda, pues tuvo 9 meses en su barriga pateando y moviéndose y todo. ¿Cómo la madre va a dudar si el hijo es hijo de él? No puede. Pero el padre sí tiene que reconocerlo, ¿no? Y aún nosotros vemos que a veces ni el padre legítimo, y él va y reconoce al hijo y le pone su apellido. Entonces, hermano, en el reino, aquí en la tierra, el padre reconoce al hijo. Y nosotros vemos cuántas veces hay juicio, hay
hay tanto problema judicial de que una madre soltera, el padre lo abandonó y él tiene que hacer un juicio para que su hijo pueda tener el apellido del padre. Una época en La Hermosa, en la guardería de La Hermosa, cerca del 30% de los niños eran hijos de madre soltera, casi 30%. Es un porcentaje muy elevado, hijos de madre soltera en la guardería de la iglesia que tenemos. ¿Y cómo hacen en Bolivia? Por ejemplo, en Brasil, si es hijo de madre soltera, lleva el apellido de la madre que viene del padre, ¿no? Pero aquí no, aquí el padre, el abuelo sería el padre de la madre soltera, tiene que reconocerlo. Y por ejemplo, si el apellido es Mamani, se le llama Mamani Mamani. Si el segundo pone segundo. Yo muchas veces vi así el apellido repetido. ¿Por qué? Porque el abuelo de parte de la madre lo reconoce. Entonces en el sistema natural en la tierra el padre reconoce al hijo, pero el sistema espiritual, que es lo que Dios quiere, el versículo central de los evangelios, ¿cuál es? Juan 3:16, que dice: porque Dios amó al mundo entero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios quiere la salvación ¿para quién? ¿Para unos y otros? ¿Ah? No, la salvación es ¿para quién? Para todos. Hay una doctrina actual que dice que Dios escogió a dedo, ese va a ser salvo, ese no, como si agarrara la margarita, la flor, ¿no? Bien me quiere, mal me quiere, bien me quiere, mal me quiere, bien me quiere, mal me quiere, como si fuera así, como si Dios pusiera aquí una multitud de gente y decía: ese sí, ese no, ese sí, ese no. Dios no sería justo si eligiera a sus hijos a dedo. Como yo tengo 3 hijos, de repente el Señor le agarra: ese me obedece, ese es bueno y ese quiero que sea mi hijo, el otro no. Es una doctrina satánica que hace que mucha gente cree en ella. La Biblia dice: la salvación es para todos. Dios amó al mundo entero de tal manera que dio a su hijo unigénito para que algunos que en él crea, ¿para qué? Todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí también dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de serem hechos hijos de Dios. Entonces en el reino espiritual, Dios ya dio a su hijo unigénito para que muriera por todos. Ahora todos tienen la oportunidad de decir: yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios y recibirlo. Entonces, el reino natural, el Padre reconoce al Hijo. El reino espiritual, el Hijo reconoce al Padre. El reino espiritual, el Hijo reconoce a Dios. Nosotros vemos, si fuera esa doctrina de que Dios eligió a dedo a los que deberían ser salvos, no era necesario que ese grupo de misioneros hubiera venido a predicar la palabra. Simplemente ellos iban a decir: Dios, los que son salvos, los que no son salvos, no son salvos. Y ellos han venido acá y es la misión que nosotros tenemos de predicar el evangelio para que todo aquel que nosotros hablemos pueda hacer eso, pueda recibir a Jesús y pueda ser hecho hijos de Dios. Amén. Entonces, hermano, nosotros vemos que Dios es Padre y hace todo para nosotros. Aquí en la palabra, algunos consejos, no los voy a leer todo, para eso está el renuevo, para que usted llegue en su casa y lo lea, no lo deje por ahí tampoco. Entonces, es la obligación de los padres darle a sus hijos la instrucción y corrección que corresponde a la crianza cristiana. Los padres deben dar ejemplos de vida y conducta cristiana e interesarse más en la salvación de los hijos que en sus empleos, interesarse más en la salvación de sus hijos que en sus profesiones, militar en la iglesia o posición social. La Biblia dice en Salmo 127 que el hijo es como seta en la mano de un arquero, en la mano de un guerrero valiente. ¿Por qué? Porque el arquero, él jala la flecha y él apunta donde él quiere y ahí la dirige la flecha. Así deben ser los hijos en la mano de nosotros los padres. Nosotros debemos apuntarle la dirección, darle dirección para que él vaya. Dice que cierta vez un pastor había
fallecido, había muerto, no voy a hablar morido, ¿no? Porque es lo común, ¿no? Uno que no habla bien ha morido, ¿no? Ha muerto. Entonces dice que en el velorio mucha gente pasa y dice: gracias, pastor, por su tiempo, que mi familia estaba divorciada, tú aconsejaste a los hijos y tal, y pasó otro agradeciendo y otro, una gran fila de personas agradeciendo. Y de repente pasa un muchacho también con polera negra, lleno de tatuaje, y mira al pastor y dice a su papá muerto ahí en el cajón: y mira, ahora yo sé a dónde tú estabas todo ese momento que yo no te tenía. ¿Por qué? Porque una persona debe ser equilibrada. Aquí dice que inclusive nuestros hijos deben ser más importantes que ministerio y que iglesia. Y nosotros siempre, Dios nos puso como pastora a nuestras mujeres que están tratando de equilibrar, porque si no, quizá uno dedicaría mucho tiempo a la iglesia, a los miembros, y nada a sus hijos. Y ahí viene un gran predicador, una vez dijo: ¿de qué sirve que yo ganara el mundo entero para el Señor y que mi hijo fuera al infierno? Entonces él dice: la importancia primero está en su hijo. Una vez fuimos a Brasil con mi esposa a un retiro, encuentro de líderes, y mi hijo mayor era pequeño, así como de 4 o 5 años. Nosotros siempre tratando de enseñar que uno, cuando está hablando, que llegue y tenga respeto, que uno termine de hablar para después hablar con uno. Y yo estaba hablando con el pastor vicepresidente de la Iglesia Cristiana de la Familia, el pastor Gerson Ortega. Y en ese momento llega mi hijo corriendo y, como siempre: papá. Y uno hablando: papá. Y como si tuviera, para mí era como si estuviera hablando con el presidente de la República, porque él era uno de los hombres del gobierno de la iglesia muy importante. Entonces, papá, dice, y el pastor la mira y dice: espere, o sea, vio que yo no le daba importancia, no quería cortar, atiéndalo a él, me dice. No, es que le estamos enseñando a que cuando uno está hablando, él tiene que operar, y primero uno termina de hablar, y el hombre o la mujer, cuando está hablando, a veces se tira media hora y el hijo ahí ya la necesidad que él tenía ya no necesita ya. Entonces él miró y dijo: mira, yo te voy a dar un consejo, me dice. Yo tengo 3 hijos y hasta hoy sus 3 hijos nunca se apartaron de los caminos del Señor. Todos tocan el ministerio, todos tienen un ministerio en la iglesia y son hombres ejemplares, ya son más de 30 años. Y el consejo que él me dijo, él dijo así: tu hijo es más importante que yo. Atiéndalo primero a él. Y siempre tu hijo va a ser más importante que cualquier persona que tú tengas. Y me dio ese consejo y nosotros tratamos siempre de enfocar eso. Entonces, hermano, tus hijos son más importantes que cualquier persona. Son más importantes que tu trabajo. Son más importantes que tus obligaciones. Yo leí un escrito de un gran reportero en Brasil que se llamaba Declaratoria de Bienes. En Brasil, cada año que pasa, cualquier persona, cualquier empresario tiene que hacer su balance y su declaratoria de bienes. Porque si tú no haces eso, de aquí unos 2, 3 años, 5 años, viene y te van a analizar quizá por narcotráfico, alguna cosa. Y si tú no tienes todo en día, ¿cómo vas a declarar los bienes que tiene? Entonces él dice que la mayor alegría de él era todos los años llenar esa declaratoria de bienes y saber que un año él pudo comprar un departamento en la playa, al otro año pudo comprar un bote para andar en la playa, al otro año compró un auto nuevo, al otro año aquí, allá, y eso dice que era una alegría muy grande para él. Pero él escribe ese pasaje y él no era cristiano, era un gran reportero del mundo secular, y él dice que un día su hijo, que había usado droga, se accidentó en el auto, murió. Y después de eso, pocas semanas después, su hija, que era muy jovencita, dejó la familia, se juntó con un joven y se fue de la casa sin pedir bendición, sin pedir nada, ni decirle chao, ni decirle su bendición. Padre, se fue. Y él escribe ese pasaje diciendo: ¿y ahora de qué sirve?
¿De qué sirve la casa en la playa? ¿De qué sirve el bote? ¿De qué sirve los millones que tengo? Mi hijo se murió, mi hija me abandonó. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirven los bienes? Sus hijos son la cosa más importante que Dios le ha dado aquí en la tierra. Amén. Entonces, nosotros vemos según el pasaje de Pablo, también en Efesios, Colosenses, así como la instrucción de Dios en muchos pasajes del Antiguo Testamento, es la responsabilidad de los padres darle a sus hijos la crianza que los prepare para la vida que agrada a Dios. Amén. Mira ahí en Efesios 6:4. Efesios 6:4. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando aquí habla hijos, obedeced a vuestro padre, y dice que debemos honrar a nuestro padre, porque el primer mandamiento con promesa, para que le vaya bien. Nosotros vemos otro mandamiento y dice: no matará, no adulterará, no eso, no el otro. Pero aquí dice: honra a tu padre para que le vaya bien. Entonces vemos que el mandamiento que tiene promesa. Ahora, la manera de honrar a los padres no es simplemente honrar por temor. Yo me acuerdo que en una etapa de mi vida, yo andaba en los caminos de Dios, iba a la iglesia y cuando iba al colegio, y yo siempre era preocupado de que no andar en una vida de pecado, porque si Jesús volviera, o si yo muriera en aquel momento, yo me iría al infierno. Esa es verdad o mentira. Si yo muero en pecado, o si Jesús viene y yo estoy en una vida de pecado, ¿es verdad que me quedaré o no? Es verdad. La Biblia dice así, que sin santidad nadie verá al Señor. Y por un buen tiempo yo andé en mi vida así: no tengo que pecar porque si no voy al infierno, no tengo que pecar porque si no voy al infierno, o si Jesús viene y me encuentra en pecado, yo me quedo. Y esa fue una motivación que, aunque bíblica, fue equivocada en mi vida un tiempo. ¿Por qué? Porque el momento que yo recibí el Espíritu Santo, yo pude empezar a sentir el fuego del Espíritu Santo en mi vida, cambió. Yo empecé a decir: yo quiero andar en santidad, yo quiero andar en los caminos de Dios porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero ser fiel a Dios porque quiero agradarlo, porque yo lo amo. También un padre, cuando no cae en adulterio contra su mujer, la gente del mundo piensa así: no, si cae en adulterio, mi mujer descubre y va a pedir la mitad de mis bienes, me va a llevar a los hijos, me va a separar de mis hijos, y tratan de andar en la línea debido al temor. Pero el que ama a su mujer de verdad va a andar en fidelidad. ¿Por qué? Por amor, no por temor a un divorcio, no por temor a que le lleve la mitad de sus bienes. También con Dios es así. Nosotros debemos andar en su camino por amarle, no por simplemente tener miedo de la ira divina, y debemos agradarle por andar en su camino. Nosotros vemos acá también honrar al Padre, como dice un mandamiento con promesa. Y como comentaba, personas que vienen de familia divorciada, divorcian y sigue una cadena de maldición. El pastor Rolando me explicaba esta semana cómo es la manera de quebrar la maldición. La Biblia dice: hay maldición que viene hasta la tercera y cuarta generación de aquello que le aborrece. ¿Cuál es la manera de quebrar esa maldición? Por ejemplo, si tú has tenido un padre que no fue el mejor padre del mundo, quizá era un padre que no te dio atención, que no te dio cariño, quizá te abandonó, quizá tú has venido de una familia divorciada, quizá tu padre vive en otro lado y tú solo has vivido con tu madre, o como dice el dicho, hay madres que son padre y madre, ¿no? Entonces hay muchos que han tenido su propia madre y no han tenido su padre. Entonces, ¿cuál es la manera de romper esa maldición?
No es el padre a los hijos, es el hijo que pueda volver al padre, nosotros como cristianos, volver a un padre que quizá no nos crió de la manera que debería ser, quizá no nos dio amor, volver al padre y impartir perdón sobre él. Impartir perdón y decir: Padre, yo te bendigo. Aunque tú no tuviste todo el tiempo de mi vida, yo te bendigo, impartir bendición. Y nosotros vemos, el pastor Vico da un curso y otros hermanos sobre el Barbaracá, también criando hijos a la manera de Dios. Vemos cuántas familias, cuántos padres han sido ganados de esa manera, ¿no? Que el hijo llega y le imparte bendición y le imparte perdón, y ellos pueden conocer los caminos del Señor de esa manera. Nosotros vemos allí en Génesis capítulo 18, versículo 17, que llega Jehová y dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarde el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, hermano, tú quieres ser bendición en cualquier área de su vida, inclusive en su vida de negocio, en su área próspera, tú tienes que cuidar a los hijos. Dios sabe, como dice aquí, sabía que Abraham iba a enseñar a sus hijos el camino que debían andar, y es por eso que Dios bendijo a Abraham. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, el Señor aquí habla algo muy importante. Dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y les escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe qué está hablando el Señor? Que nosotros como padres, al levantar, debemos hablar de Dios a los hijos. Al andar con ellos, hablar de Dios. Al comer, hablar de Dios. Un hermano una vez de la iglesia me enseñó qué significaba la palabra que usan mucho los católicos, que es la palabra de catequesis. Es una palabra que usan los católicos, pero me enseñó qué es la catequesis. Es hablar algo todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Entonces el Señor aquí nos enseña cómo hacer la propaganda. Inclusive nosotros vemos, yo me acuerdo una vez que salió la Coca-Cola Mini, ¿se acuerda? Cuando salió $1 en la propaganda, yo salía de la casa y miraba una foto de la propaganda, y sacaba $1 y me compraba una mini Coca-Cola. La propaganda, aquí el Señor dice que debemos hacer similar, escribir en la casa los versículos, poner mensajes bíblicos para que el niño esté mirando eso, para que eso quede grabado en su corazón. Y cuando aquí habla, dice que debe ser atado como señal en su mano. Nosotros lo que hablemos debemos estar todo el tiempo. Cierta vez me invitaron a predicar a Brasil, donde vive mi padre, y yo estaba predicando, mi padre estaba ahí sentado, y yo miré de púlpito y le dije: quiero agradecer a mi padre. Y él me mira así porque se asustó que yo haga eso públicamente, y bueno, quizá él pensó: me va a agradecer porque me dio un vehículo, quizá porque me regaló una tierra, quizá porque me dejó un pedazo de tierra para que yo trabaje. Y yo le miré y le dije: no, yo quiero agradecerte por toda la corrección, por toda la guasca que me has dado, porque si no fuera a través de ti, yo no conocería a Dios. Y yo te quiero agradecer porque tú me has enseñado los caminos eternos de Dios. Y por eso hoy día yo puedo andar en los caminos de Dios, y puedo enseñar a mis hijos, y puedo enseñar a otra persona también a andar en los caminos de Dios. Por eso, hermano, la mayor herencia que tú puedes dejar a tus hijos son enseñarles los eternos caminos de Dios. Enseñarles en tiempo, en fuera
fuera de tiempo, en hora, en fuera de hora, en todo el tiempo, como dice la palabra, al levantar, al comer, al dormir, al caminar por el camino, todo el tiempo tú tienes una misión: enseñar los caminos eternos de Dios a sus hijos. Porque la Biblia dice que nadie va a llevar, ni siquiera, aquí hay muchos dentistas, y los dentistas ponen oro en el diente, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un dicho: cuando tú vayas, no vas a llevar ni el oro de tu diente al cielo, ni eso vas a llevar. Entonces, hermano, enfoque su vida en tus hijos, enfoque en enseñarle los caminos de Dios. Es la familia y no la iglesia o la escuela que debe ser usada para enseñar eso. Nosotros debemos buscar los caminos de Dios. Aquí hay 15 pasos que los padres tienen bíblicamente que hacer con sus hijos. El primero, dedicar a sus hijos desde el comienzo de su vida. ¿Dedicarlo a quién? A Dios. A Dios. Hay muchos que dedican a sus hijos a demonios. La Biblia inclusive habla que lo dedicaban a Moloch y a otros dioses. Debemos dedicar a Dios. Debemos enseñarle a temer al Señor, a apartarse de la maldad, amar la justicia y odiar el pecado. Inculcarle la conciencia de la actitud y del juicio de Dios hacia el pecado. Debemos enseñarle a obedecer mediante la disciplina bíblica. A través de la disciplina bíblica, mire la palabra en Hebreos 12, versículo 7. Hebreos 12, versículo 7. Amén. Hebreos 12, versículo 5, adelante. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero sí se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestro Padre terrenal que nos disciplinaba y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello, está hablando de los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a Él le parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces la disciplina del Señor viene ¿para qué? Para que nosotros seamos santos. Y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en él han sido ejercitados. Yo me acuerdo una vez que era joven y no estaba muy bien en el camino del Señor. Yo estaba, como dice la Biblia, tibio, ni frío ni caliente. Yo estaba tibio y yo agarré la movilidad de mi padre me la prestó y yo fui a andar, y era una movilidad, una Land Cruiser a diesel que hoy día 0 kilómetros, tenía como un mes de uso, y esa movilidad hoy día vale más de $100,000 acá, y yo me la presta, sí, me la prestó, y cuando me la prestó, yo haciendo travesura la volqué de un lado. Y llego a la casa y yo triste. Y es interesante que en ese momento yo tuve una de las primeras visiones que yo tuve en mi vida. La movilidad cuando volcó despacito y cayó ¡pluc! De lado. Y en ese momento yo vi 3 dedos del Señor que entró en medio de las 2 ruedas y me hizo así, pero con una delicadeza tan grande. Y yo llegué a la casa y cuando mi padre supo, yo pensé: ahora me va a castigar por un año entero. Ahora sí que yo estoy frito. Llegué a la casa, su costumbre cuando iba a hablar conmigo era lo que trato de hacer con mis hijos, no hablar de arriba, diciendo sino sentar a su mismo nivel. Aprendemos eso también, como bendecir a los hijos, mirar a su ojo, y me miró y dijo: hijo, en lugar de renegar y decir: mira, claro, la movilidad tenía el seguro, él no perdió un peso, ¿no? El seguro cubrió todo, pero él en lugar de venir y decir: mira,
tú has destruido la movilidad 0 kilómetros, la movilidad que vale más de $100,000 y no sé qué, y que ahora te voy a castigar por 1 año y no sé qué. Me miró y ¿sabe qué me dijo? Hijo, ¿cómo está tu vida espiritual? Me preguntó. Porque él sabía que aquella era corrección del Señor. Y yo le dije, no está bien, no está bien. Y de ahí fue un momento que yo pude alinear mi vida en los caminos del Señor, porque la corrección vino del Señor. Entonces él supo disciplinarle de una manera. Él me quitó algunos privilegios, no me dejó sin castigo, pero él supo disciplinarme como era, ¿no? Debemos proteger de las influencias impías, estando conscientes de los esfuerzos de Satanás por destruir a nuestros hijos espiritualmente por la atracción del mundo a través de compañeros inmorales. Ahí está morales, pero ahí inmorales, nuestro compañero. Cuando los hijos se apartan de los caminos de Dios, la herramienta utilizada son los amigos mundanos. Y la Biblia hace referencia y dice de aquello. Ni siquiera habla de los mundanos, habla de aquellos que se dicen ser cristianos, pero fornican o son borrachos. Dice la palabra, con él ni aún comáis, dice la palabra. Y ni siquiera habla de los amigos mundanos, porque eso olvídate, no debemos compartir con ellos cosas del mundo, debemos compartir la palabra. Pero la Biblia hace la referencia a personas que van a la iglesia, se dicen ser cristianos, pero son fornicarios y son borrachos, y la palabra dice, con ellos ni aún comáis, dice. Debemos hacer también a nuestros hijos saber que Dios está mirando en todo y evaluando todo lo que hacemos, que Dios sabe todas las cosas. Le valen los primeros años de vida a la fe personal, al arrepentimiento y al bautizo en agua. El padre debe incentivar al hijo que él entre y conozca al Señor. El padre debe establecer una iglesia espiritual donde se proclame la palabra de Dios, se honren su norma de justicia y se manifieste el Espíritu Santo. El padre debe enseñar el lema, compañeros, soy yo de todos los que te temen. El padre tiene esa función. El padre debe animarlo, punto 8, a que se mantengan separados del mundo, a que testifiquen y trabajen para Dios, enseñarle que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nuestro verdadero hogar y ciudadanía está en el cielo con Cristo. También el padre debe instruir a su hijo en cuanto a la importancia del bautizo y el Espíritu Santo. El padre debe instruir acerca del bautizo en agua y acerca del bautizo en el Espíritu Santo. El padre debe enseñar que Dios los ama y tiene un plan específico para cada uno de nosotros. El padre, como aprendemos a través del Barbaracá y de sendas antiguas, debe impartir destino a sus hijos. Yo me acuerdo con Mateo, con Leo, con mi hijo mayor, siempre que estoy haciendo mi barba, viene Mateo y dice, papi, a mí también. Yo nunca le dije no, simplemente lo agarro, le pongo la crema y también le hago la barba. Y tanto que una vez me regalaron una Gillette que tenía 3 acá y una al otro lado, y yo le volcaba la Gillette para no rapar su barba y le hacía con el lado volcado para sacar la crema de él, ¿no? Y un día Alejandra mira, mi esposa mira y dice, oye, ¿le ha hecho la barba de verdad, Mateo? No, le hice con la Gillette volcada, pero parece que le ha hecho. Y unas 2 o 3 veces después fui a mirar la Gillette y me di cuenta que el lado de atrás también tenía una Gillette. Y él, ¿cómo vas a hacer eso, no? Entonces, ¿qué es eso? Después que nació mi hija, ahí yo le pregunto, ¿y papá también va a hacer la barba a Charlize, a mi hija? No. ¿Por qué no? Porque él es mujer, ¿no? Entonces el padre genéticamente es el que determina el sexo de sus hijos, ¿sí o no? Hay muchos doctores acá. El padre tiene 2 cromosomas, el X y la Y. La mujer tiene 2 cromosomas X. Entonces, si el padre es del gen Y, el hijo va a ser hombre. Entonces el padre determina el sexo de sus hijos y también determina la identidad
de sus hijos. El padre tiene que impartir identidad y destino a sus hijos. Amén. Es por eso que Satanás hoy día nosotros vemos la mayoría de los países ya aprobaron la ley de matrimonio homosexual. El Satanás quiere destruir a la familia. Satanás quiere que las familias sean destruidas. Amén. Pero eso nosotros no debemos permitir. Aquí nosotros vemos también que debemos instruirlo diariamente en la palabra de Dios, en una conversación y en un tiempo devocional familiar. Hoy día hay muchos hijos que tienen un papá muy famoso, que hay en el mundo entero, se llama papá Google. Papá Google, ¿por qué? Porque cuando quieren saber de algo, en lugar de venir a preguntar a su papá como era la costumbre anteriormente, va a su celular o a la computadora, abre la página Google y pone la pregunta que quiere saber y ahí aprende muchas cosas y muchas cosas que no son correctas. Nosotros debemos instruir a los hijos en todo el tiempo, en todas las cosas. Y eso debemos pedir sabiduría al Espíritu Santo. Me acuerdo cuando mi primer hijo tenía como 3 años, 4 años, entonces un día le compré un paquete de esos superhéroes, que viene 5 tipos de superhéroes, y son chinos, son de un plástico muy malo, y le regalé, no fue ni 2 días, quebró los brazos, quebró la pierna de su juguete y todo, y yo agarré y compré otro. Papi, comprame otro. Compré otro, y bueno, costaba 15 pesos, no me acuerdo cuánto. Compré otro, y le di, y le miré, y le dije, pero ahora no lo vas a quebrar, le dije, ¿no? Ahora tenés que cuidarlo, ¿no? Y un día pasó como un mes, Alejandra va a limpiar su cama, y cuando saca la cama del lado de la pared, ahí metido atrás de la cama estaban todos esos superhéroes quebrados, los brazos y todo escondido. Entonces él no quiso mostrarme otra vez, porque le dije, tenés que cuidarlo, ahora vas a cuidar. Entonces lo llamé y le dije, hijo, mira eso. ¿Y qué es eso? ¿Por qué no me mostraste? No, porque tenía miedo que me castigara o algo. En ese momento yo no iba a hacer nada, pero en el momento el Espíritu Santo, que fue algo muy claro, me dijo, agarre su juguete, vaya y arréglelo. Y me dio sabiduría para calentar un perno en el fuego y empernar aquí el brazo del juguete, y en la pierna otro perno acá, parecía un Frankenstein. Pero yo le dije, Señor, ¿por qué lo voy a arreglar? Mejor voy y compro otro, 15 pesos, y le doy otro juguete más sencillo. Y el Señor dijo, no, arréglalo. ¿Por qué? Porque el Señor quería enseñar de que el hijo puede tener la confianza, y de que el padre está para ayudar al hijo a arreglar algunas situaciones de su vida. Pero pasó unos 2 o 3 días, volvió mi hijo con otro brazo quebrado, pero quebró grave, ya no se podía arreglar. Y me dijo, papi, arreglámelo. No, le dije, ese no se puede arreglar. No, pero si tú arreglaste el otro. No, ese no se puede arreglar. Y ahí vino otra palabra del Espíritu Santo, de que uno como padre va a arreglar lo que pueda, pero hay otra cosa que no se puede arreglar. Y era una palabra del Espíritu Santo para mi hijo, enseñando que nosotros estamos ahí para apoyarle en lo que él necesite, pero que él tenía que tener cuidado, que muchas cosas no habrían cómo arreglar. Entonces debemos pedir sabiduría al Señor para enseñarlo. También debemos alentarlo mediante el ejemplo. Dice, mejor un ejemplo que 1000 palabras, ¿no? Debemos prepararlo para sufrir y soportar la persecución por causa de la justicia. Deben saber que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y quizás aquí en Bolivia nosotros no padecemos como allá en Irán, Irak, Arabia Saudita, donde ellos están matando hasta los hijos de los cristianos, ¿no? Y matando quemado y tantas cosas que uno ve en internet que están haciendo. Quizás no así, pero debemos prepararlo, de que muchos van a decir, ahí está el cristianito, vos sos cristiano, no puede hacer eso, vos sos cristiano, no puede hacer el otro. No, la Biblia, todo lo puedo, todas las cosas me son lícitas, pero ni todo me conviene. Debemos enseñar al niño a discernir entre el bien y el mal. Por ejemplo, una vez leí a mi hijo y le estaba hablando acerca de la pornografía, que hoy día
nosotros vemos en muchos colegios, en cualquier lado, con celular y le pasan por WhatsApp y tantas cosas. Y yo una vez senté a mi hijo que tiene 14 años, le dije, mira hijo, yo no puedo agarrar tu celular todos los días y mirar si te pasaron o no pasaron pornografía. Pero tú tienes que aprender a discernir entre el bien y el mal. Tú tienes que aprender a controlar tu ojo, porque la Biblia dice, el ojo es la ventana del alma. Si tu ojo peca, todo tu cuerpo peca. Muchos demonios entran a la vida de personas a través del ojo, a través de mirar pornografía y otras cosas. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos. En ese tiempo la Biblia dice que el mundo está dominado por el mal, por el príncipe que es Satanás. Nosotros debemos enseñar a discernir entre el bien y el mal. Debemos encomendarlo a Dios con intercesión constante e intensa. Debemos orar e interceder por Él todos los días. Todos los días cuando voy a llevar a mis 2 hijos al colegio, yo oro por ellos, lo cubro con la sangre de Jesús. Le pido a Dios que lo guarde, lo proteja de todo el mal, que le hable. La Biblia dice que todas las ovejas escuchan su voz. Le pido a Dios que ellos también puedan escuchar la voz de Dios. También debemos tener aquí, me acuerdo, el tema de la intercesión. Me acuerdo una vez que yo llegué a mi padre y yo tenía horario para llegar en la casa. Era máximo 12 y media. Ese era el horario. Hoy día nosotros, a veces los hijos están a las 2 de la mañana, 3 de la mañana llegando a la casa. Y yo me acuerdo que una vez llegué a la casa y fue increíble, que fue tanto de un lado como del otro. Yo ya estaba comprometido con Alejandra. Faltaban 2 meses para casarnos, faltaba poco tiempo para casarnos. Y yo llegué tarde, y también cuando ella llegó en su casa tarde, porque habíamos ido a un grupo de jóvenes, cuando llegué, el pastor Charlie la trató y le dijo muy tarde, ¿no? Y también llegué yo a mi casa y le dije, mi padre dijo, era la 1 de la noche. Mi hijo dijo, muy tarde, ¿qué? ¿Por qué muy tarde? Yo estaba preocupado. Y ellos quedaban en el living con la Biblia en la mano orando, intercediendo por mí. Yo cuántas veces llegué en la casa en época que no estaba bien en los caminos del Señor, y llegué a la casa y encontré mi madre sentada en el living con su Biblia. Yo entraba, la saludaba, iba a dormir y ella iba a dormir, intercediendo. Y yo sé de cuántas cosas Dios me libró en esa época de caer en cosas del enemigo, porque Él estaba intercediendo. Y me acuerdo que llegué a mi padre y era las 1, él dijo, son las 1 de la mañana. Y le dije, papi, ¿por qué me está preocupado? De aquí a 2 meses me voy a casar, le dije. Y él me miró y dijo, no hijo, mientras tú estés en esa casa, tú tienes que respetar las reglas de la casa. Y yo soy tu padre ahora y seré tu padre después que te cases, y seré tu padre después que tú tengas hijos, y si Dios quiere, cuando yo tenga bisnietos, seguiré siendo tu padre y seguiré aconsejándote y seguiré dándote mi apoyo y seguiré enseñándote los caminos de Dios y alguna cosa que tú estés mal. Entonces debemos interceder en todo tiempo por ellos y tener también el amor e interés por sus hijos, que ellos como padres estén dispuestos a derramar la vida como si fuera un sacrificio al Señor para profundizar la fe de sus hijos y hacer de su vida lo que debe ser en el Señor. Mire la importancia que Dios da a una relación de padre para hijos y de hijos para padre, que Él termina el Antiguo Testamento con versículos así como ese, y el Señor lo declara eso allá también en Lucas. Mire, vaya un poquito más adelante en Lucas capítulo 1. Lucas 1. Lucas 1. Lucas capítulo 1. Los niños pueden venir pasando. Los hijos que estaban en la clasecita pueden venir pasando. Ya. Ok. Entonces aquí dice Lucas 1, versículos 16 y 17. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías. No es que Elías se iba a reencarnar, es que iba a venir con el poder del Espíritu Santo para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de la justicia, para preparar al Señor un
dispuesto. Nosotros vemos que aquí, el Señor, su meta del Espíritu Santo es hacer el corazón de los padres volver a los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén. Amén. Entonces, mientras tú estás orando, también yo voy a estar orando por ellos. Amén. Oh Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por los hijos que tú nos has dado, Señor. Queremos pedirte, oh Padre, que tú nos des sabiduría para enseñarlo en tus caminos. Danos sabiduría, oh Padre, para enseñar los caminos eternos de Dios para ellos, Señor. Que nosotros podamos, Señor, ser ejemplo, Padre, de ti. Ser como dice la canción que queremos, para que ellos puedan seguir nuestro camino. Queremos ser imitadores de ti, Señor. Queremos ser ejemplo para los hijos. Queremos ser ejemplo en todo, en la palabra. Queremos ser ejemplo como marido, como padre, como proveedor del hogar, oh Padre. En nombre de Jesús, bendecimos a todos los padres acá que están acá, a todos los padres de la iglesia, para que tú puedas darles sabiduría. En nombre de Jesús, amén. Mientras pone la canción con volumen, siga orando, bendiciendo a sus hijos. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you.